Mi hijo, el mismo que cargué sobre mis hombros para ver la cosecha de agave desde lo alto, me dijo que ya no había lugar para mí en el mundo que yo mismo construí con estas manos. Él no tuvo el coraje de mirarme a los ojos, claro. Mandó un recado con un empleado del hospital, un muchacho joven que parecía tener más lástima de mí que mi propia sangre. Me entregó una maletita con algo de ropa gastada y un boleto de autobús solo de ida. ¿El destino? Un albergue en una ciudad que apenas conocía. Bueno, aquel momento, el olor a desinfectante del hospital parecía lo único real. El zumbido en mis oídos ahogó el ruido de la vida de afuera. Yo, Javier, que vi el sol nacer y ponerse sobre aquellas tierras durante 80 años, estaba siendo desechado como una herramienta vieja y oxidada. Uno pasa la vida entera creyendo que el mayor tesoro que se le puede dejar a un hijo es el legado, la tierra, el nombre. Pero allí, en aquella silla de plástico fría, esperando un alta que era, en realidad, una sentencia de exilio, me pregunté, ¿qué vale un hombre cuando sus manos ya no pueden labrar la tierra? Cuando el cuerpo, cansado de tanto dar, ya no tiene más fuerza para servir? Escucha esta historia hasta el final, suscríbete al canal y dime, ¿qué harías en mi lugar? Y cuéntame también desde qué rincón de este mundo me estás escuchando ahora, porque hoy, más que nunca, siento que necesito conversar. La soledad es un campo seco, y tu compañía, quizás, sea la primera gota de lluvia. Mi nombre es Javier. Tengo 80 años o, como me gusta decir, 80 cosechas a mis espaldas. No soy un hacendado cualquiera, no. Soy un cultivador de agave azul, la planta sagrada de donde viene el tequila. Nací y crecí en Oaxaca, con las manos en la tierra, aprendiendo de mi padre que cada planta tiene un alma y un tiempo. Para mí el agave no es solo un negocio, es una lección de vida. Te enseña a esperar, a tener paciencia. Un agave tarda casi una década en madurar, en entregar su corazón, su piña, y durante todos esos años, tú cuidas, tú proteges del sol fuerte, de la plaga traicionera, aprendes a conversar con la tierra, a entender sus secretos. Mi vida entera fue ese diálogo silencioso y paciente. La tierra que llamo mía no siempre fue próspera. Heredé de mi padre un pedazo de tierra terca, pedregosa, que muchos decían que no servía para nada. Pero mi padre me enseñó que no existe tierra mala, existe hombre que no sabe escuchar. Y con la ayuda de Dios y de mi difunta Isabel, yo escuché. Quité piedra por piedra con mis propias manos. Aré el suelo, traje agua de lejos. Aprendí a leer las nubes para saber cuándo vendría la lluvia. Mis valores nacieron de allí, de aquel esfuerzo. El honor no es tener mucho, es hacer mucho con lo poco que se tiene. La dignidad es mirar un campo que antes era polvo y ver la vida brotando, sabiendo que fue tu sudor el que regó cada centímetro de aquel lugar. Mucha gente solo conoce el tequila, la bebida que quema en la garganta, que sirve para festejar, para olvidar, pero pocos conocen la nobleza de la planta. El tequila es rápido, la fiesta se acaba. El agave es lento, es memoria, y esa fue siempre mi filosofía. Todo lo que es bueno de verdad, todo lo que tiene sustancia, tarda en crecer. Un hijo, una amistad, el respeto. Por eso nunca tuve prisa. Observaba el crecimiento lento y silencioso del agave como quien observa la propia vida desenvolverse. Los más jóvenes, con sus máquinas y sus ideas de ganancia rápida, nunca entendieron eso. Querían arrancar el corazón de la planta antes de tiempo, sin entender que la dulzura solo llega con la madurez. Antes de que todo se derrumbara, mi vida era un paraíso simple. Me despertaba con el olor del café que Isabel colaba en el filtro de tela, un olor que se mezclaba con el de la tierra mojada por el rocío de la mañana. El día comenzaba con una rebanada de pan con frijoles y su bendición. Después, éramos el campo y yo. El sonido de mis pasos en la tierra blanda, el ruido del machete, abriéndose paso el sol calentando mi nuca. No había lujo, no había riqueza de papel. La riqueza era el sabor del agua fresca del pozo en el calor del mediodía. Era la sombra del árbol que yo mismo planté. Era el silencio del fin de la tarde, roto apenas por el canto de los pájaros despidiéndose del sol. Era una vida completa, entera, que no necesitaba nada de afuera.
La gente del pueblo me considera un hombre callado, de pocas palabras. Y es verdad, nunca fui de gastar palabras en vano. Mis conversaciones más importantes fueron con mi vieja Isabel y con la tierra. Aprendí a entender lo que la plantación necesitaba solo con mirar el color de las hojas. Aprendí a prever la sequía solo con sentir la dirección del viento. Mis manos, gruesas y llenas de callos, siempre hablaron más que mi boca. Cada cicatriz en ellas es una línea de una historia de trabajo, de sol a plomo, de lluvia y de esperanza. No necesité un diploma para saber que el conocimiento más profundo es aquel que uno adquiere viviendo, sintiendo y respetando el tiempo de todas las cosas. Mi Isabel, qué falta me hace esa mujer. Yo era la tierra seca, y ella era la lluvia mansa que llega sin hacer ruido y le devuelve la vida a todo. La conocí en la fiesta de la cosecha del pueblo vecino. No era la más adornada, pero tenía una mirada que te veía por dentro, ¿sabes? Una sonrisa que desarmaba cualquier amargura. Sus manos, a diferencia de las mías, eran suaves, pero sabían trabajar. Sabían hacer el pan más delicioso y la caricia más certera. Cuando le pedí matrimonio no tenía nada que ofrecerle, más que un pedazo de tierra y un corazón lleno de promesas. Y ella, que veía riqueza donde nadie más la veía, aceptó. Fue el día en que mi vida comenzó de verdad. Nuestra casa la levantamos juntos, con nuestras propias manos. No fue comprada, no fue heredada. Fue hecha de barro, sudor y risas. Recuerdo el olor de la arcilla mojada, el peso de los ladrillos de adobe que moldeábamos y dejábamos secar al sol. Cada pared que se levantaba era un pedazo de nuestro sueño, haciéndose real. Isabel plantó un jardín en el frente, con flores tercas que insistían en nacer en aquel suelo duro, así como era ella. La casa nunca fue grande, nunca fue lujosa, pero era un nido. Era el lugar donde el mundo feo y difícil se quedaba afuera. Tenía su olor en cada rincón, el sonido de su voz resonando en las pequeñas habitaciones. Era nuestro reino. Y entonces vino Ricardo, nuestro primer hijo. Sostener a aquel niño en mis brazos fue la cosa más aterradora y maravillosa que me ha sucedido. Mis manos, acostumbradas a la brutalidad del machete y la azada, temblaban al tocar aquella piel tan suave. Yo lo miraba y veía la continuación de la tierra, la semilla que se convertiría en árbol. Me juré a mí mismo, en silencio, que él tendría las oportunidades que yo no tuve, que no necesitaría tener la espalda doblada por el sol como yo. Él era nuestra mayor cosecha, la prueba de que el amor que plantamos en aquella tierra había dado el fruto más preciado de todos. La casa se llenó de un ruido nuevo, un llanto que se convirtió en risa, y la vida se llenó de más sentido. Algunos años después vino Lucia. Si Ricardo era la tormenta de verano, lleno de energía y ruido, Lucia era la niebla de la mañana, quieta, observadora. Ella trajo una suavidad diferente a nuestra casa. Era la compañera de su madre en la cocina, aprendiendo los secretos de las hierbas y los condimentos. Tenía los ojos de Isabel, esa manera de ver el alma de la gente. La familia estaba completa. Éramos los 4. Nos sentábamos en la galería al atardecer, Isabel con Lucia en el regazo, yo con Ricardo sobre mis hombros, y mirábamos nuestros campos de agave. En aquellos momentos sentía que era el hombre más rico del mundo. No me faltaba nada, absolutamente nada. La felicidad era una cosa simple, y vivía allí, dentro de nuestra casa de barro. Pero Isabel y yo queríamos más para ellos. Soñábamos con los hijos doctores. Ellos no van a tener callos en las manos, Javier, me decía. Van a tener el conocimiento del mundo. Y para eso nos sacrificamos. Trabajé el doble. Vendí las mejores piñas de agave por fuera. Junté cada centavo. Cada moneda era un ladrillo en su educación. El dinero que iba a la ciudad era sudado, era sacado de la tierra con mucho esfuerzo. Comíamos más simple para que ellos pudieran tener los libros caros. Era parte del plan. Ellos irían, aprenderían y volverían para honrar todo aquello, para hacer que nuestra hacienda floreciera con la nueva sabiduría, unida a la antigua. Era nuestra mayor inversión, solo que en cada visita que hacían, volvían diferentes. Traían en la maleta ropas que no sabíamos nombrar y en la boca
un desprecio velado por nuestra forma de vivir. Ricardo, principalmente. Él miraba nuestras paredes de barro con vergüenza. Se quejaba del polvo, de la simplicidad de nuestra comida. Empezaron a llamar a nuestro paraíso el rancho. Las conversaciones ya no eran las mismas. Hablaban de cosas que no entendíamos, de un mundo de prisas y de apariencias. La distancia ya no era solo de kilómetros, era una distancia que crecía dentro del pecho. Yo veía la tristeza en la mirada de Isabel, pero nos consolábamos diciendo que era una etapa, que era el precio de los estudios. El golpe más duro vino cuando Isabel enfermó. Fue algo lento, que fue quitándole el color y la fuerza poco a poco. Aquella que era la lluvia de mi vida se fue secando, y yo no podía hacer nada. Los hijos venían, miraban, daban dinero para las medicinas, pero pronto volvían a sus vidas en la ciudad. Yo fui el que se quedó. Yo fui el que sostuvo su mano hasta el último suspiro. Cuando ella se fue, el silencio que quedó en la casa era ensordecedor. Su olor fue desapareciendo de las sábanas. Su silla en la galería quedó vacía. Fue como si el sol se hubiera apagado. Allí entendí lo que era la soledad de verdad. La tierra continuaba, el agave crecía, pero el alma de aquel lugar se había ido con ella. Con la muerte de su madre ellos volvieron, pero no era por mí, era por la herencia. Ricardo llegó con un portafolio lleno de papeles e ideas modernas. Lucia vino a remolque, asintiendo a todo lo que decía su hermano mayor. Ya no veían la hacienda como un hogar, sino como un activo, un negocio. Ricardo caminaba por los campos de agave con una calculadora en la mano, midiendo, planeando. Él no veía la historia de cada planta, solo el potencial de ganancia. Quería arrancarlo todo, plantar variedades nuevas que producían más rápido, usar venenos que yo siempre aborrecí. Nuestra hacienda se convirtió en una hoja de cálculo en sus manos. Yo, que conocía cada palmo de aquel suelo, me convertí en una pieza de museo en mi propia casa. Ellos tomaban las decisiones y yo solo me enteraba después. Cuando intentaba dar un consejo, decir que la tierra necesitaba descansar, que aquel producto mataría a los pajaritos, Ricardo sonreía con desdén. Usted está anticuado. Papá, el mundo ha cambiado. Mis 80 años de sabiduría, el conocimiento que mi padre me transmitió, todo eso se convirtió en manías de viejo. Me sentaba en la silla vacía de Isabel, en la galería, y los veía transformar nuestro sueño en una pesadilla de ambición. Era la soledad más cruel, estar rodeado de gente y aún así completamente solo. No solo estaban cambiando la forma de plantar, estaban arrancando el alma del lugar. Las técnicas agresivas de Ricardo comenzaron a herir la tierra. El suelo, antes tan vivo, empezó a parecer cansado, grisáceo. El olor de la mañana ya no era el mismo. Había un toque químico en el aire. El legado que Isabel y yo soñamos con dejar, un legado de respeto y paciencia, estaba siendo cambiado por una ganancia rápida e insostenible. Veía la codicia en los ojos de mi hijo y no reconocía al niño que un día cargué sobre mis hombros. Estaban destruyendo su propia historia, y yo, en silencio, lo presenciaba todo, sintiendo el suelo desaparecer bajo mis pies. Aquel año el sol no fue amigo, fue un verdugo. Parecía que el cielo tenía una rabia antigua contra la tierra. El calor comenzaba temprano, una plancha caliente que aplastaba todo, y no daba tregua ni de noche. La tierra, pobrecita, abrió la boca en grietas pidiendo un agua que no venía. Yo veía las plantas de agave que Ricardo plantó, aquellas variedades modernas, sufriendo. Las hojas, que debían ser de un azul fuerte, estaban amarillentas, tristes, parecían enfermas. Yo, que siempre, sentí el campo como una extensión de mi propio cuerpo. Sentía su sed, su agonía. Era una fiebre que se apoderaba de todo, un presagio de que algo malo estaba por suceder, y no pude quedarme quieto, mirando. Mi cuerpo de 80 años dolía, pero mi alma de agricultor dolía más. Mientras Ricardo y Lucia se quedaban en el aire acondicionado, haciendo cuentas, yo salí bajo el sol del mediodía. Fui a un rincón del terreno que ellos ya ni miraban, donde aún quedaban algunas de mis plantas antiguas, más fuertes, más tercas. Llevé unos baldes de agua, lo poco que teníamos. Mis hijos, si me vieron por la ventana, deben haber pensado, ahí va el viejo con sus manías.
Pero no era manía, era instinto, era lealtad a la tierra que me lo dio todo. Era intentar salvar una brizna de vida en medio de tanta muerte anunciada. Uno piensa que conoce sus propios límites, hasta que el cuerpo desobedece. Primero fue la vista, que empezó a ponerse blanca, brillante. Después, un zumbido se apoderó de mis oídos, ahogando el sonido de mi propia respiración. Las piernas se me pusieron blandas, de algodón. Me apoyé en una planta de agave, y su espina rasgó mi camisa, pero apenas lo sentí. Lo último que recuerdo con claridad fue el olor fuerte de la tierra caliente, mezclado con el aroma dulce de la savia del agave que se derramó en el corte, y entonces el suelo duro y seco subió para abrazarme. El mundo se apagó. Aquel sol que me vio nacer ahora me derribaba. Desperté con un olor que no era de tierra, era un olor frío, químico. Abrí los ojos y el techo era blanco, liso. No era el techo de madera de mi casa. Una aguja estaba clavada en mi mano, la misma mano que sostuvo la azada durante 70 años. Estaba en un hospital. Lo primero que pensé no fue en mí, fue en la sed de mis plantas. Yo estaba allí, acostado, y ellas estaban afuera, muriendo. Pasé una semana en esa habitación, un tiempo que no se medía por el sol, sino por el horario de las medicinas. Fue una semana de un silencio profundo, de una soledad que ni la presencia de las enfermeras podía romper. En esos días vi poco a mis hijos. Ricardo apareció una vez, se quedó de pie cerca de la puerta, como si tuviera miedo de contaminarse con la vejez, con la enfermedad. No preguntó por mi dolor. Se quejó del precio de las medicinas, dijo que mi terquedad de trabajar bajo el sol nos había costado cara. La palabra era costado. Todo era un costo. Lucia llamó un día. Su voz parecía venir de muy lejos, llena de prisa. Tenía una reunión, un compromiso. Prometió que vendría a buscarme el día del alta. En aquella habitación blanca, empecé a entender que mi colapso no había sido solo físico. Mi familia ya se había derrumbado mucho antes, y el día del alta llegó. El médico me dio un apretón de manos. Me dijo que me cuidara. Una enfermera me ayudó a ponerme una ropa que no parecía mía. Me senté al borde de la cama, el corazón con una tonta esperanza. Esperé. Miraba hacia la puerta, imaginando a Ricardo y Lucia llegando en 1900 en cualquier momento. Solo quería volver a casa, incluso a la casa que ya no era mía de verdad. Quería oler mi lugar, pisar mi suelo. El tiempo pasaba. Las otras personas que recibieron el alta se iban con sus familias, con abrazos y sonrisas, y yo me quedé allí, esperando, como un objeto olvidado en una oficina de objetos perdidos. Fue cuando aquel muchacho, un empleado del hospital, entró en la habitación. Era joven, tenía una mirada buena, llevaba una maletita y un sobre blanco. No podía mirarme directamente a la cara, desviaba la vista hacia el suelo. En ese momento, incluso antes de que abriera la boca, un escalofrío recorrió mi espina dorsal. Uno lo sabe. El corazón siente la desgracia antes de que sea dicha. La piedad en la mirada de un extraño es la prueba más cruel del abandono de los tuyos. Se acercó lentamente, como quien pide disculpas por una noticia que no es suya, pero que se vio obligado a dar. Y yo simplemente esperé, en silencio. Me entregó la maleta, que tenía dentro un par de mudas de ropa vieja, y después el sobre. Dentro no había una carta, había un boleto de autobús, y un recado que el muchacho me leyó, con la voz entrecortada. Era de Ricardo. Estamos vendiendo la hacienda a un conglomerado. Ya no hay lugar para usted. Agradezca que no lo dejamos en la calle. Cada palabra era una palada de tierra que me arrojaban encima. Vender la hacienda, mi tierra, el legado de mi padre, el sueño de mi Isabel, todo cambiado por dinero, por un conglomerado, una palabra fría, sin rostro, sin historia. El mundo no giró, no grité, no lloré. Una sequedad inmensa se apoderó de mi garganta, de mi pecho. Era un desierto. Miré el boleto de autobús en mi mano, un papel fino, con un destino impreso, un albergue. Allí estaba el precio final de mi vida, de mi trabajo, de mi amor. Un boleto de autobús. Sentí la mirada del muchacho sobre mí, llena de lástima. Junté la poca fuerza que me quedaba, la dignidad que no pudieron quitarme.
Levanté la cabeza, miré a la muchacho y asentí. Un gesto mudo. Simplemente acepté, porque a veces el silencio es la única respuesta que le queda a un hombre. Salí del hospital y el mundo parecía otro. El ruido de los coches, la gente hablando alto, todo sonaba distante, como si estuviera dentro de una burbuja de silencio. El sol, que antes era mi compañero de trabajo, ahora parecía un extraño. Sentía su calor en mi rostro, pero era un calor que no abrigaba. En mi mano, el peso de aquella maletita era el peso de mi nueva vida, demasiado ligera, demasiado vacía. En el bolsillo el boleto de autobús era como una piedra, recordándome a cada paso mi destino. No miré hacia atrás. Dejar el hospital fue como dejar al último testigo de mi antigua vida. A partir de ahí, estaba por mi cuenta, un fantasma caminando entre los vivos. La terminal de autobuses era un hormiguero humano, gente corriendo, abrazándose, despidiéndose, familias enteras comprando boletos para las vacaciones, para visitar a parientes. Y yo allí, en 1960, medio de todo, con un boleto solo de ida para el final del trayecto. Miraba los rostros y me sentía invisible. Nadie podía ver en mi cara la historia de una vida de trabajo, ni la puñalada de la traición. Para todos, yo era solo un viejo más, esperando su autobús. El olor a grasa y humo de diésel me revolvía el estómago. Aquel lugar, lleno de movimiento y de vida, solo reforzaba mi soledad. Yo era un punto final en una sala de espera llena de puntos suspensivos. Subir los escalones de aquel autobús fue como subir a un cadalso. Cada paso era pesado, reacio. Encontré un asiento junto a la ventana, no para apreciar la vista, sino para tener un rincón donde acurrucarme. El motor rugiendo, la puerta cerrándose, fue el sonido de un capítulo de mi vida terminando de forma brutal. Mientras el autobús maniobraba para salir de la ciudad, veía los edificios altos, las tiendas, las calles donde mis hijos estudiaron para convertirse en los hombres que son hoy. La ciudad que les dio el diploma. Fue la misma que les enseñó a calcular el precio de un padre y a concluir que yo ya no valía nada. El cristal de la ventana reflejaba mi rostro y apenas me reconocí. El viaje comenzó y el paisaje de cemento fue dando paso al verde, a los campos. Ver la tierra pasar por la ventana, aunque no fuera mi tierra, me trajo una extraña claridad. La imagen del albergue, un lugar donde los derrotados esperan la muerte, empezó a sofocarme. Allí sería solo un número, una boca más que alimentar, un cuerpo, esperando el fin. Y la voz de mi padre resonó en mi memoria, una voz que el tiempo no borra. Javier, un hombre puede perderlo todo, menos la vergüenza. La dignidad es el único suelo que nadie te puede robar. Y allí, en aquel asiento incómodo, una terquedad antigua empezó a brotar en mi pecho, un no silencioso pero firme como una raíz, y entonces se me vino a la mente, como un secreto cálido en medio del frío de mi pecho, me acordé del corazón de Isabel, mi pequeño campo de agave raro, escondido en el rincón más rocoso de la hacienda, donde ninguna máquina entraba, el lugar que solo yo conocía, y junto con el recuerdo de las plantas, vino el de la caja de metal enterrada allí cerca. 40 años de ahorros, de pequeñas ventas que hacía por fuera, mi diario de cultivo, mi verdadero tesoro. Ellos creían que me habían dejado sin nada, pero no sabían nada. Este recuerdo no me trajo rabia, me trajo fuerza. Podían tener la tierra, los papeles, pero mi sabiduría, mi secreto, el alma de mi trabajo, eso todavía era mío. Fue cuando vi por la ventana sucia del autobús un pequeño pueblo, un puñado de casas de adobe, una iglesia con la pintura descascarada y un polvo amarillo que flotaba en el aire. No era un lugar bonito, no era un lugar importante. Era un lugar olvidado por el tiempo, un lugar que el progreso había dejado atrás. Y fue precisamente por eso que me llamó. Allí nadie me conocía. Nadie sabía de mi pasado, de mi humillación. Era una página en blanco. Un lugar donde podría ser simplemente Javier, un hombre, no el padre abandonado, no el hacendado expulsado. En aquel olvido vi una posibilidad de paz, un refugio. Me levanté de un impulso, antes incluso de que el autobús se detuviera. El cuerpo todavía me dolía del hospital, pero mi alma estaba de pie.
Fui caminando por el pasillo estrecho, agarrándome de los asientos. El conductor me miró por el espejo retrovisor, con el ceño fruncido. «Voy a bajar aquí, mi amigo. Si usted puede parar». Mi voz salió firme, tranquila. Él se extrañó, dijo que no era una parada oficial. Yo simplemente insistí, en silencio, con la mirada. Quizás vio algo en mi rostro, una determinación o una desesperación. Refunfuñó algo, pero comenzó a disminuir la velocidad. Aquel fue mi primer acto de rebelión silenciosa. El autobús paró en la orilla de la carretera, levantando una nube de polvo. La puerta se abrió con un chirrido. Bajé. Puse los pies en el suelo de tierra apisonada. El aire era caliente y seco. El autobús partió, y el ruido del motor fue siendo engullido por la distancia, hasta que todo lo que quedó fue el silencio y el zumbido del viento en mis oídos. Allí estaba yo, solo, con mi maletita, en medio de la nada, mirando un caminito de tierra que llevaba a aquel pueblo olvidado. No sentí miedo, sentí un extraño alivio. Era la libertad de quien ya no tiene nada que perder, la libertad de quien fue empujado al abismo y descubrió que podía elegir dónde caer. Me ajusté la maleta al hombro y comencé a caminar en dirección al pueblo. Cada paso en aquel suelo polvoriento era una afirmación. No sabía lo que iba a encontrar, no tenía un plan, no conocía a un alma viva, pero mis pies se movían por mi propia voluntad. Mis hijos habían escrito un final para mi historia, un final de humillación en un albergue de la ciudad, pero yo, en silencio, sin peleas y sin alardes, estaba rasgando aquella última página. Mi historia no terminaría como ellos querían. Estaba recomenzando allí, con aquel primer paso, bajo aquel sol fuerte, con la dignidad como mi único equipaje. Llegué a aquel pueblo como un perro sin dueño. Las pocas personas en la calle de tierra me miraron con esa curiosidad que se reserva a los forasteros. Un viejo, con una maleta pequeña y el polvo del camino en los zapatos. No hablé mucho. Encontré un cuartito para alquilar en la parte trasera de la casa de una viuda, un lugar limpio, con olor a jabón y a nostalgia. La primera noche, acostado en aquella cama extraña, escuché un silencio diferente. No era el silencio frío del hospital, ni el silencio pesado de mi casa vacía de amor. Era un silencio de paz, un silencio que decía que allí, quizás, podría simplemente ser, sin el peso de mi propio nombre. Esperé algunos días, observando el ritmo lento del lugar, y entonces hice lo que tenía que hacerse. Tomé un autobús de madrugada, en un viaje secreto de vuelta a los bordes de mi pasado. Bajé en la carretera, a kilómetros de la hacienda, y caminé por la oscuridad, guiado solo por la memoria y las estrellas. Encontrar aquel rincón de piedras, el lugar del corazón de Isabel, fue como encontrar a un amigo. Escarbé la tierra con las manos, y el sonido del metal de la caja fue la música más bonita que escuché en mucho tiempo. Dentro estaba todo allí, el dinero de 40 años y mi diario. Aquel no era el dinero de la traición, era el dinero de mi trabajo honesto, secreto, era mío, y con él podía recomenzar. De vuelta en el pueblo, no busqué lujo, busqué un propósito, y lo encontré en un pedazo de tierra que todos decían que estaba maldito, seco, lleno de grava, olvidado en una ladera donde el sol pegaba sin piedad. Era exactamente como el pedazo de tierra que mi padre me había dejado. El dueño, un hombre cansado, casi se rió cuando le dije que quería arrendarlo. ¿Para qué, mi viejo? Allí no nace ni la mala hierba. Yo solo sonreí. Le pagué un valor irrisorio por un año. Él creyó que estaba engañando a un loco. Yo sabía que estaba comprando mi libertad, mi derecho a intentarlo una vez más. Aquel contrato simple, firmado con mi pulgar, era la escritura de mi nueva vida. El comienzo fue duro. Mi cuerpo, envejecido y debilitado por la enfermedad, se quejaba con cada piedra que sacaba del suelo. Pero aquel dolor era diferente. Era un dolor que curaba. El sudor que corría por mi rostro lavaba la amargura de mi alma. Los vecinos me espiaban de lejos, algunos con lástima, otros con un cierto desdén. El viejo loco que desmalezaba bajo el sol. Pero el ritmo del trabajo, el sonido de la azada en la tierra, la conversación silenciosa con el suelo,
Todo eso me devolvía a mí mismo. No estaba trabajando por dinero o por obligación. Estaba, por primera vez en mucho tiempo, trabajando por pura terquedad, por puro amor. No iba a plantar para vender tequila. Iba a generar vida. En mi maleta había guardado un pequeño saco de tela con las semillas de aquella mi variedad de agave rara, la que yo llamaba Isabel. Planté las primeras con el cuidado de quien entierra un tesoro. Hice un pequeño invernadero con palos viejos y plástico. Regaba con el agua que cargaba en baldes. Y la tierra, que todos decían que estaba muerta, respondió a mi tacto. Cuando los primeros brotes verdes, frágiles pero tercos, rompieron la costra seca del suelo, lloré. Fue la primera vez que lloré desde que salí del hospital. No eran lágrimas de tristeza, eran de gratitud. Los jóvenes del pueblo, que no tenían empleo ni esperanza, comenzaron a notarlo. Se quedaban recostados en el muro, mirándome trabajar día tras día. No decían nada. Un día, uno de ellos, un muchacho flaco de mirada triste, se acercó. Le ofrecí mi cantimplora de agua. Bebió. Al día siguiente, volvió. Le pedí que me ayudara a cargar unas piedras. Ayudó. No le ofrecí dinero. Le ofrecí conocimiento. Poco a poco, otros se fueron acercando, atraídos no por una promesa de salario, sino por aquella extraña escena de un viejo resucitando un pedazo de tierra muerta. Estaban hambrientos de propósito. Comencé a enseñarles, no como un profesor, sino como un compañero de trabajo. Mira, el agave te dice cuando tiene sed, la hoja se pone un poco más grisácea, el suelo huele a vida cuando está feliz. No les enseñaba solo a plantar, les enseñaba a esperar, a observar, a respetar el tiempo de la naturaleza. Les mostraba que el valor no estaba en la cosecha rápida, sino en el cuidado diario. Estaba compartiendo con ellos el único tesoro que mis hijos no pudieron robar, mi sabiduría. Y al ver el interés genuino en la mirada de aquellos muchachos, sentí que mi conocimiento todavía servía para algo. Yo todavía tenía valor. Poco a poco, el terreno maldito se convirtió en un milagro verde. Un pequeño vivero lleno de plántulas de agave fuertes, saludables, de un azul vibrante. No era una plantación inmensa como la de mi antigua hacienda. Era un jardín, una cuna de vida. Cada planta era tratada como única. Su calidad era visible. Las raíces eran fuertes, las hojas impecables. El lugar se convirtió en un pequeño oasis, un punto de vida en medio de aquel paisaje seco y olvidado. Mi recomienzo no era grandioso, era modesto, pero era sólido, era verdadero. Era la prueba viva de que mi filosofía, basada en la paciencia y el respeto, era más fuerte que cualquier técnica moderna. Y la noticia empezó a correr, primero en el pueblo, en susurros. El viejo Javier hace milagros. Después, la fama de mis plántulas se extendió por los pueblos. Vecinos, agricultores comenzaron a venir de lejos curiosos. Veían la fuerza de mis plantas, su salud, y compraban algunas para probar en sus propias tierras. Ya nadie me llamaba loco. Ahora yo era Don Javier, el viejo maestro que entendía los secretos de la tierra. El nombre que mi hijo intentó borrar de la historia estaba siendo reescrito por la boca del pueblo, asociado no a la quiebra o al abandono, sino a la sabiduría, a la resiliencia y a la vida. Las noticias del mundo de afuera tardaban en llegar a mi pueblo, y yo ni siquiera me interesaba por saber, pero ciertas noticias viajan con el viento, como semilla de mala hierba. Un agricultor de otra región que vino a comprar unas plántulas fue quien me lo contó. Habló de una plaga terrible, una plaga que nunca habían visto, que estaba diezmando las grandes plantaciones de agave. Decía él que la enfermedad era selectiva, que atacaba con más fuerza justamente a las variedades modernas, aquellas que crecen demasiado rápido, que no tienen el alma fuerte de las antiguas. Escuché todo en silencio, continué mi trabajo, pero mi corazón se apesadumbró. Sabía, con la certeza que solo la tierra da, que aquella noticia era un mensajero, y que tarde o temprano llamaría a mi puerta. Y llamó. En una tarde calurosa, cuando el sol ya estaba más suave, una camioneta elegante, que no combinaba en nada con el polvo y la simplicidad de nuestro pueblo, se detuvo en la entrada de mi vivero.
Levantó una nube de polvo que tardó en asentarse. La puerta se abrió y de allí descendió un hombre con ropas de ciudad pero arrugadas, sucias de tierra. Parecía cargar el peso del mundo sobre sus hombros. Tenía el andar de un hombre derrotado. Me quedé observando de lejos, protegido por la sombra de mis plantas, sin reconocerlo de inmediato. Era solo un extraño más, quizás perdido, quizás buscando ayuda. Comenzó a caminar en dirección al vivero, despacio, mirando mis plantas con una mezcla de asombro y desesperación. Sus ojos, acostumbrados a las hojas amarillentas y enfermas de su propia hacienda, no debían creer en aquel mar de azul verdoso, en aquella señal de vida terca. Se acercó más, y cuando la luz del sol le dio en el rostro, mi corazón dio un sobresalto. Las facciones eran las mismas, pero el espíritu era otro. Era mi Ricardo, pero no el Ricardo arrogante, de pecho inflado. Era un hombre más delgado, con ojeras profundas. La codicia había dado paso a una angustia que era casi palpable, y entonces me vio, y se detuvo como si hubiera chocado contra una pared invisible. El tiempo, por un instante, pareció detenerse. Nos quedamos allí, mirándonos. Yo, con mis ropas sencillas manchadas de tierra, con el olor del suelo en las manos, de pie en medio de mi pequeño reino de vida. Y él, con sus ropas caras cubiertas de polvo, parado en la entrada del paraíso que él mismo me forzó a crear. El silencio entre nosotros era más ruidoso que cualquier grito. Tenía el peso de aquella alta en el hospital, del cinto de boleto de autobús, de los años de desprecio, de todo lo que quedó por decir. Era un abismo. Fue él quien rompió el silencio. La voz salió ronca, casi un susurro. «¿Papá?» La palabra quedó flotando en el aire, extraña, fuera de lugar. No sonó como un saludo, sino como una pregunta, una súplica. Miró mis plántulas, luego a mí, y vi en sus ojos el brillo de la humillación. Lo entendió todo en ese momento. No estaba viendo solo al viejo padre que abandonó. Estaba viendo a don Javier, el maestro de las plántulas milagrosas del que había oído hablar. La razón de su viaje desesperado estaba allí, de pie, frente a él. Y no era su padre, era su única esperanza. Las palabras comenzaron a salir de su boca, atropelladas, desesperadas. Habló de la plaga, que había destruido todo, que nada funcionaba. Habló de las deudas, de los bancos, del conglomerado que quería tomar la hacienda, nuestra hacienda. No pidió perdón. Todavía no. La arrogancia no se lo permitía. Intentaba tratarlo como un negocio, un problema técnico. Dijo que oyó hablar de un viejo que tenía plántulas mágicas, inmunes a la enfermedad. Y mientras hablaba, me di cuenta de que no tenía idea. No sabía que me estaba implorando por el corazón de Isabel, por la sabiduría que tanto despreció, por el conocimiento que juzgó como manías de viejo. Escuché todo, sin decir una sola palabra. Solo lo observaba, y en el fondo de aquellos ojos desesperados no vi al monstruo que me abandonó. Vi al niño que un día cargué en 1900. Mis hombros, ahora un hombre quebrado por sus propias elecciones, ahogado en su propia codicia. No sentí alegría, no sentí ganas de decir, te lo advertí. Sentí una tristeza inmensa, una tristeza pesada. La vida tiene una ironía cruel. El hijo que me dio un boleto solo de ida hacia el olvido, ahora venía a mí, implorando por el camino de vuelta, y la decisión de mostrarle la dirección o de dejarlo perdido en el camino que él mismo pavimentó, esa decisión era solo mía. Cuando terminó de hablar, el silencio que cayó sobre nosotros era más denso que el polvo del camino. Ricardo se quedó allí, con la cabeza gacha, el cuerpo encorvado, esperando mi sentencia. El hombre que un día fue el dueño de mi mundo, ahora era un mendigo en la puerta de mi nuevo y pequeño universo. Sus hombros, que antes eran anchos de arrogancia, ahora estaban encogidos por el peso del fracaso. Sus ojos no me miraban, observaban sus propias manos, las manos suaves de quien maneja papeles, ahora inútiles ante la venganza de la tierra. En ese momento no era mi hijo, era solo un hombre desnudo, despojado de todo, excepto de su desesperación, y yo era el único que podría vestirlo de nuevo. Una parte de mí, la parte más amarga, la más herida, gritaba en silencio.
el recuerdo de aquella silla fría del hospital, del boleto de autobús en mi mano. Esa voz decía: deja que coseche lo que sembró, te desechó como basura, ahora que aprenda a vivir en el basurero que él mismo creó. Este vivero, esta vida, la construiste con tus propias manos, con tu dolor. Es tuyo. La comunidad que te acogió depende de ti. Proteger esto es tu única obligación. Era la voz de la justicia, la voz del orgullo herido de un viejo que fue humillado y que, solo, resurgió de las cenizas. Pero entonces miraba su rostro, y por debajo de la barba incipiente y las arrugas de preocupación, todavía veía al niño de rodillas raspadas que corría a mi regazo. Recordaba a mi Isabel, la forma en que lo defendía, el amor incondicional, que solo una madre tiene. ¿Qué haría ella? Ella, con su corazón más grande que el mundo, ¿me perdonaría por dejar que nuestro hijo se ahogara? La justicia de los hombres, a veces, es pequeña cerca del misterio de la sangre. Salvar a Ricardo no era solo salvar al hombre, era salvar al niño. Era salvar un pedazo de Isabel que todavía vivía en él, por más escondido que estuviera. Era mi corazón de padre luchando contra mi memoria de hombre abandonado. Comencé a pensar en la tierra, nuestra hacienda, el suelo que vio nacer a mi padre y que guardaba sus huesos. Aquel suelo no tenía la culpa de la codicia de mi hijo. La tierra no tiene dueño, nosotros le pertenecemos por un tiempo. Mi dolor, su arrogancia, las deudas, todo eso es pasajero, es polvo, pero la tierra permanece. Aquel suelo que alimentó a mi familia por generaciones merecía morir por la ignorancia de un hombre. Mi sabiduría, el conocimiento que yo cargaba, no tenía el deber de salvarla independientemente de quién firmara el papel de propiedad. La lucha era más grande que él y yo, era sobre la vida y la muerte de un legado, y el nombre que le di a mis plantas raras, el corazón de Isabel, no fue un nombre al azar, era un homenaje a la capacidad que ella tenía de perdonar, de amar, de ver vida donde los otros veían el fin. Ella era la prueba de que las cosas más fuertes son, en realidad, las más suaves. Negarle a él aquellas plántulas que llevaban su espíritu en el nombre sería como traicionar la memoria de mi mujer, sería como decir que su amor no había sido lo suficientemente fuerte para resonar después de su muerte. El dilema no era solo sobre salvar a mi hijo o a la hacienda, era sobre ser fiel al amor que construyó mi vida entera. Pero la duda persistía, como una plaga silenciosa en mi alma. ¿Esa desesperación en su rostro era arrepentimiento de verdad o solo el miedo a perder dinero? Si le daba las plántulas, si le enseñaba el secreto para salvarlas, aprendería la lección, o, tan pronto como pasara la tormenta, volvería a ser el hombre arrogante de antes, riéndose de mis manías de viejo y vendiendo la hacienda en la primera oportunidad. Ayudarlo podría ser solo posponer lo inevitable y quizás ponerme de nuevo en el camino de la humillación. Lo miraba, tratando de ver a través de sus ojos, buscando una señal, cualquier señal, de que no era el empresario en quiebra quien estaba allí, sino mi hijo arrepentido. Entonces, sin decir una palabra, tomé una decisión. Le di la espalda, lentamente, y comencé a caminar hacia la pequeña cabaña de madera donde guardo mis herramientas y preparo los pedidos. Cada paso era pesado. Podía sentir su mirada quemándome la espalda, una mirada de angustia, de incertidumbre. Él no sabía si me estaba yendo, si lo estaba abandonando como él me abandonó, o si iba a buscar su salvación. Lo dejé allí, solo con su duda, un reflejo perfecto de lo que él me hizo sentir durante tanto tiempo. El silencio era mi única respuesta por el momento. Dentro de la cabaña, el aire olía a tierra húmeda y a esperanza. Fui a un pequeño estante y tomé una plántula, una de las más fuertes. Sus raíces eran firmes, pequeñas venas llenas de vida. La sostuve en la palma de mi mano y me quedé mirando. A veces, para que una nueva semilla pueda brotar con fuerza, el campo antiguo necesita morir, necesita convertirse en abono. La vida puede quitarte el suelo, el techo, la familia, pero nunca te quita la sabiduría que florece de tus propias raíces. Esta historia también tuvo sentido para ti. Cuéntame, ¿tú habrías perdonado? ¿Salvarías al hijo que te abandonó?
Con la plántula aún en la mano, me di la vuelta y miré hacia la puerta abierta de la cabaña. La silueta de Ricardo estaba allí, recortada contra la luz del atardecer, inmóvil, esperando. No di un paso en su dirección, ni guardé la plántula de nuevo en el estante. Me quedé allí, parado, en el umbral de mi decisión, sosteniendo aquel pequeño corazón verde en mis manos callosas. ¿Qué hice a continuación? Eso, mi amigo, es una pregunta que hasta hoy me hago a mí mismo. La respuesta está en el silencio que vino después.